Okidoki. Como siempre, una alegría estar con ustedes conectados desde la distancia. Es increíble, la distancia no existe, es teórica nomás, es hipotética, está en la mente. No, sí existe, pero la acortamos. Y porque, bueno, en la sensación, nuestra sensación, nos sentimos cerca. Por eso que yo les dije, vamos todos al ancla. Los invito a todos a, ¿no es cierto? Eh, Porque estamos cerca en realidad. La parte afectiva está funcionando y al final eso es lo que vale, el afecto, nos, cómo lo sentimos. Eso es algo muy importante. Quiero compartir algo. Justo hoy día me estaba dando cuenta que ustedes van a estar en unas elecciones. Cuando desarrolló mis puntos, ni me acordé de eso. Así que no voy a, bueno, puede que ayude un poco, pero no tiene mucho que ver con lo que están pasando. Lo único que me atrevo a decir que estén más tranquilos en general, ayuden a los demás a estar tranquilos. Si usted está tranquilo, sereno, ayude a que otros también estén serenos. Creo que a veces es mucho más alarma de lo que correspondería a la realidad. Y hay gente que se enferma, hay gente que se angustia y pasa el día entero con angustia y depresión a causa de las noticias, a causa de los acontecimientos. Y no solo a causa de eso, a causa de la proyección que cada uno pone en su mente de lo que va a venir. Y creo que es a veces más fuerte ese pensamiento que la percepción de las cosas en las noticias o lo que sea. Hay que cuidar la mente, hay que cuidar la sanidad emocional, es importante. Así que los animo y poniendo las cosas en manos de Dios. Como decía Avita, va a suceder lo que tiene que suceder nomás. Y ciertas cosas no manejamos, obviamente, pero la sociedad sigue su marcha y hace sus decisiones, buenas o malas, y después se ve los resultados. Bueno, quiero hablar, no quería, bueno, quería también, pero ahora sigo queriendo. De Proverbios 25:8. Me gusta mucho Proverbios. Hay otro pasaje más también que voy a ver, que lo encuentro muy práctico para aplicarlo a nuestra vida. Dice así, son varios versículos en realidad. No entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. No sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no pueda repararse. El 11 dice, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. El 12, como zarcillo de oro y joyel de oro, fino es el que reprenda al sabio que tiene oído dócil. Bueno, hasta aquí lo voy a dejar. Son algunos versículos muy prácticos. Siempre me ha gustado usar las cosas lo más práctica posible en la vida para que sean consejos aplicables. Cristianismo no es cristianismo si no se aplica lo que se aprende. Leía unos pasajes al respecto que nosotros cuando hablamos de cristianismo nos referimos muchas veces a la lista de doctrinas, la Biblia, apuntes, comentarios, pero nos equivocamos. El cristianismo es lo que vivo diario.
Ese es el cristianismo. Ahí se ve nuestras creencias en el acto diario. Entonces, por eso es necesario entender que hay muchas cosas que son de la vida cotidiana y práctica que hacen, la suma de ellas hace mi vida. Las actitudes, las respuestas, las decisiones, una tras otra, conforman la vida. Y eso es para mí importantísimo, porque nos podemos ver en un punto en la vida en que cuando analizamos y vemos hacia atrás, nos damos cuenta que lo que somos ahora es lo que sembramos ayer y mucho tiempo atrás, en cuanto a decisiones, en cuanto a actitudes, en cuanto a pensamiento. Entonces es muy, muy, muy importante poder enfrentar cada una de las cosas. Y una de las cosas más difíciles y que nos hace a veces hacer que nuestra vida cambie drásticamente es lo que discutimos, las discusiones, las conversaciones, muchas de ellas pueden determinar incluso el rumbo de nuestra vida. Y creo que eso es clave, clave. Creo que parte del problema que tenemos nosotros en general es el problema de temperamento. En mi opinión, la vida de un cristiano se cataloga en lo que él dice más que lo que él sabe. Podemos entender muchas cosas, podemos aprender y no nos hace, eso no significa nada, nada para en la práctica. En la práctica es lo que yo digo diario, las cosas que hablo, las cosas que confronto, me hace demostrar, voy a decirlo así, qué clase de cristiano soy. No que es lo que está en mi cabeza. Conozco a un hermano, ahora es pastor, que tiene una habilidad extraordinaria y él se aprendía pasajes enteros de la Biblia, enteros, y era capaz de decirla de memoria. El Salmo 119 es bastante largo. Pues bien, una vez presencié cuando él la dijo letra por letra, punto por punto, sin equivocarse. Y es admiradora su habilidad, su memoria, su capacidad. Eh, y uno podría decir, oh, ok, él es un buen cristiano. Para nada. Pues, lo es, pero para nada es una referencia. Lo que yo sé no es lo que dice que soy. Es lo que hago y lo que digo y lo que el diálogo que sale de la situación en mi boca, lo que me hacen ser lo que soy. Entonces, eso asusta. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque no solo en los pleitos, por ejemplo, en los conflictos, en las discusiones, hay dos elementos, no uno, para poder determinar una conclusión o llegar a una conclusión de una discusión. Es lo que yo sé y lo que yo siento. Tenemos una lucha como humanos en la vida que es entre lo que sé y lo que siento. Lo que sé es una cosa aparte, la parte intelectual fría, pudiera ser fría, pero lo que siento, la mezcla, esa mezcla, es la que produce, lo que usted ve. Por ejemplo, el versículo 18 dice, no entres apresuradamente en pleito. No entres apresuradamente en pleito. Significa, no te pongas a pelear a la primera. Cuando estamos en discusiones y salta nuestra opinión, es simplemente mi idea impulsada con mi emoción.
es una bomba. Las ideas con las emociones juntas es una bomba, pero así es como comunicamos. Es la manera como comunicamos. El problema es que eso puede producir un efecto tan negativo en la vida de cada uno de nosotros, terrible y negativo, que después lo lamentamos. No hay discusiones más apasionadas que la política, el fútbol y la religión. ¿Por qué? Porque es una mezcla de emoción y conocimiento. Y eso nos produce a veces, nos engaña, muchas veces nos provocan una trampa, nos hace caer en una situación que al final nos produce algo negativo. Aquí dice, no entréis apresuradamente en pleito, porque si pasa de esa manera te vas a avergonzar, te va a ir mal, te vas a dar cuenta que metiste la pata y se produce un conflicto innecesario. Una de las cosas, ¿por qué me gusta hablar eso? Me apasiona porque esta es psicología también. Yo a mi edad, a los 65 años, ¿no es cierto? Lo digo porque ya soy, ¿cómo se dice? De la tercera edad. Entonces, digo, 65 años, a ver, ¿cuánto me queda? 75, 85, hasta 95, 30 años. Quizás los últimos 5 años no, a lo mejor no va a estar muy ok aquí, pero más o menos me gustaría vivir lúcido hasta los 90 o 95. Puede ser, puede ser. Me gustaría vivirla con toda mi intensidad, pero tengo que reconocer que ya han pasado 65 años, 65 años. Ya me estoy deprimiendo. Entonces, pero les voy a confesar algo. A los 65 años todavía tengo problemas en los pleitos. Todavía tengo problemas muchas veces para enfrentar ciertas circunstancias, porque mis emociones me traicionaron. Dije lo que no debía haber dicho porque mi emoción me impulsó a hacerlo. Digo, come on. Se supone que como cristianos ya eso es superado. No es mi caso. Lo único que he logrado hacer, que he logrado darme cuenta una vez que haya dicho las cosas, que cometí un error. ¿Qué es lo que he aprendido más en este mundo? Más que frenar mi boca, es aprender a pedir disculpas, que es parte de la madurez también. Creo que lo que nos hace ser buenas personas es, primero, la capacidad de retenernos, de decir lo que es inapropiado decir en un momento de discusión, y también que nos hace capaz de reconocer que lo que ya ocurrió, que lo que ya hicimos no está correcto. Esas son las cosas para mí más importantes, que es en la vida cotidiana. Mi conclusión es esta. Si yo tengo, a la edad que tengo, todavía problemas por estadística, creo que ustedes también. ¿Ok? Creo que todavía seguimos luchando con eso. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Hasta cuándo? Así es. Estamos aprendiendo. Creo que la etapa esta más hermosa que estamos viviendo de los ya madura, porque reconocemos, aprendemos a discernir y a entender que más rápido o más seguido, que hay cosas que no hacemos bien, que nos lucimos por impulso, a veces ni siquiera por impulso, por una mala decisión mal pensada, y que hay manera de o rectificar o por lo menos sanar un poco a quien recibió la ofensa o que recibió.
lo que sea. El versículo 9 dice que tiene uno que tratar la causa. Tratar la causa significa que hay que hablarlo. O sea, en un conflicto, en un problema de serio en nuestra vida, tenemos que tratar la causa. Es una palabra que me gusta, que aparece muy claramente, porque nos hace entender de que se tiene que hablar. Aún más, todavía, la palabra que no nos gusta, a mí no me gusta esta palabra, la palabra negociar. Y uno dice, ¿qué tengo que negociar? Si yo ya dije lo claro, eso es y eso es punto, así es. Pero le voy a decir, estimado amigo, hermano, hermana, que tenemos que aprender a negociar. Yo creo que es la única cosa que podemos poner como ejemplo los políticos, ¿no es cierto? Los políticos nos caen mal, hablan y todo. Una cosa buena tienen los políticos. Un buen político aprende a negociar. Y eso significa madurez. Usted negocia muchas cosas, pero alguien dice, no, yo no voy a negociar con el evangelio, con la palabra. Cálmese, hermano. Mucha emoción hay en eso. En muchos conflictos tenemos que aprender a negociar, a hablar, a escuchar y buscar una solución. Cada cosa, evento en la vida, hay que hablarlo. Sobre todo si usted está con otra persona y tiene que usar esa retórica, lo que sea. Se necesita hacerlo, es parte humana. El versículo 10 dice, hay un problema. Dice que no sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no pueda repararse. ¿Sabes lo que dice? Trata de calmarte, lo estoy usando de forma más sencilla y clara, trata de calmarte en tus conflictos. No sea que lo que dices va a ser tan nefasto que vas a quedar en vergüenza. Yo leía, incluso buscaba muchas, porque esto es psicología al final. La Biblia, en este momento estamos enfrentando a la psicología de Dios, pero con todas las cosas más que se desarrolla la psicología, aunándolas, creamos una potencia, algo muy bueno para aplicar. Y una de las cosas que más nefasto es cuando una infamia no se pueda reparar. Lo dicho, al final puede que nunca se borre. Lo que salió de mi corazón puede herir muy malamente, sobre todo en las parejas, y lo reconozco, muchas veces dije cosas inadecuadas, muchas veces la otra parte también dijo cosas muy inadecuadas que marcaron por mucho tiempo, y a veces, y en el caso mío, la suma de ellas no logró hacerme superar la situación y tuve que llegar a una decisión, Versículo 11 dice, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Hay formas de decir las cosas como conviene. Las hay en todo conflicto. Hay formas de decir las cosas como conviene. Y esa es una habilidad que tenemos que desarrollar. Las cosas resultan cuando usted dice como conviene. A veces pareciera ser como una pequeña manipulación, pero a lo mejor una manera no muy inteligente, pero siempre hay una manera de decir cómo conviene. Cada vez que usted esté en el conflicto con quien sea, un familiar, un esposo, un compañero de trabajo, un vecino,
grábese eso, siempre hay una forma como conviene. Y esa forma como conviene, por lo general, involucra que en su interior usted tiene las emociones controladas. Lo que me hace decir disparate son mis emociones incontroladas, genuinas, pero incontroladas. Hay maneras de entender que tenemos emociones que nos controlan. Nos controlan muchas veces. Y yo digo positiva, negativa. Positiva puede ser cuando usted se le sale solo decirle, por ejemplo, casado a su esposa, qué linda que estás. Es una emoción que salió, usted la deja. Que salga, que brote de su pecho, de su boca, ¿no es cierto? Sus labios. Ese piropo lo dijo porque lo sintió. Son emociones buenas. Que salgan. Es algo bueno. No, creo que hay mucha gente, muchos de nosotros tenemos problemas para a veces retener nuestras emociones positivas. Somos malos para retener las negativas y buenos para retener las positivas. Creo que debe ser al revés. Aprender a expresar nuestros sentimientos, sobre todo cuando usted sabe que son buenos, decirlos, expresar las cosas. Hay gente que no puede abrir su corazón y hay barreras. Sabemos que hay muchas situaciones que nos hace decir, retenernos en una cosa. Es como un chiste bien pesado, lo voy a decir. La esposa le dijo al marido, tú nunca me dices que me amas. Y él le dijo, ¿cómo que no? A ver, dime cuándo. Cuando nos casamos, te dije claramente que te amaba. Eso es todo. Y resulta que la mujer, la esposa, o todos nosotros necesitamos que de vez en cuando nos digan que alguien nos ama. Es algo, es emocional, emocional. Es la emoción que tiene que siempre fluir. Y eso lo que, incluso lo que hace entender y saber de que son hacen desarrollar mi carácter, mi temperamento, mi control, mi emoción. Involucra todo eso, el carácter, el temperamento, el control, las emociones. Todo eso usted lo maneja, todo esto yo lo puedo manejar. Tengo que aprender a canalizarlo de tal modo que no tenga que lamentarlo después. El Santiago 3 habla ya más directamente de lo que es, ustedes saben ya lo que es la lengua. La lengua es, ahí sabemos lo que es ya todos conocemos el pasaje, ¿no es cierto? Que tenemos que aprender a poner freno en la lengua y habla muy bonito, muy bonito ejemplo de lo que es la lengua. Pero el versículo 2 de Santiago 3 dice, y va a ser un consuelo para usted, va a ser este. Santiago 3:2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Porque todos ofendemos muchas veces. Esos son los pasajes que no me gustan. Pero hay algo que tenemos que reconocer, que todos ofendemos muchas veces. Es una realidad que podemos evitar, que puede ser algo cruel, pero eso ocurre con nuestra manera de ser. Esto ocurre con nuestro ser. La lengua dice que la usamos para bendecir o para maldecir. Lo hacemos, lo hacemos. No digo que es inevitable, es evitable. Y es lo que nos tenemos que hacer el ejercicio para poder tener esa habilidad de retener lo que no es necesario decir.
ah, no sé si conocen gente que dice, oh no, yo soy sincera o sincero. Yo lo que digo lo voy a decir nomás porque soy sincero. Usted es alguien que está haciendo daño más que nada, porque muchos pensamientos se tienen que retener, no son apropiados para decir. Y a veces les digo, mire, no se sienta mal cuando usted se frena de decir algo. Muchas veces es el Espíritu Santo que le está frenando. Muchas veces decimos, este se merece que le diga tal cosa y se lo voy a restregar en la cara. ¿No es cierto? ¿Qué gana? La emoción me está empujando a hacer. Tengo una verdad, tengo una emoción. ¿Qué es lo que me dice la emoción? Dilo, dilo ahora. Sácatelo de tu corazón y dilo. Lamentablemente, eso va a provocar daño, va a producir algo inapropiado. Y lo que yo les digo, uno dice, pero ¿cómo todavía estamos lidiando con eso? Todavía estamos lidiando con eso. Todavía. En la medida que aprendemos a frenar nuestra lengua, a analizar nuestros pensamientos, a decir las cosas, es la manera que nos va yendo mejor. Yo les digo, hay un momento en que no es necesario decir cosas. Es algo que me gusta decirlo una y otra vez. Hay momentos que no es necesario decir lo que usted quiere decir. Por eso otra vez digo, tenemos que aprender lo que dice, la idea es poder, como dije, ay, a ver, se me fue la palabra. La idea de decir las cosas apropiadamente, adecuadamente. Y eso es algo que tenemos que aprender todo el tiempo. Necesariamente hay que hacerlo. Eso, fíjense, uno dice, pero ¿cómo? Todo depende del temperamento de la persona. Sí, determina su temperamento, la persona, pero creo que la mejor actitud, lo que la gente va a ver es cuáles son sus respuestas. Nos juzgan, escuche eso, el mundo nos juzga por nuestras respuestas. Obviamente los hechos lo van a decir muy bien, pero tenemos más frecuentes oportunidades de decir cosas. Y eso está dando a entender nuestro carácter, nuestra manera de ser, nuestra manera de conducirnos en mis pensamientos. Es lo que yo digo. Menos mal que no nos leemos los pensamientos, menos mal. Yo vi una película que me atormentó, no sé si usted la vio, una película bien moderna, donde en un planeta X sucedió un fenómeno bien extraño en ese planeta, no era de la Tierra. Los que habitaron ese planeta recibieron como un gas extraño que los hizo a los hombres, y no, yo encuentro que es racista, es sexista, porque solo los hombres podían, lo que los hombres pensaban se podía escuchar. No sé si usted, una película buena, solo los hombres, lo que decían los hombres en los pensamientos se podían escuchar. O sea, las mujeres podían escuchar lo que los hombres pensaban. Y lo hacen de una manera tan trágica, tan terrible, porque nadie podía ocultar nada. Y podía hacerse como un idealista de la situación, en que no, pues, ya nos conocemos los pensamientos. Pero era terrible al final. ¿Por qué? Porque el pensamiento es personal, ¿sí o no? Es nuestro nomás. Yo no quiero que el otro sepa leer la mente, no quiero a nadie alrededor mío. Quisiera a lo mejor yo leer la mente de otro, ¿no es cierto? Pero gracias a Dios el diseño está de esa manera. Pues bien, esa película era hasta un momento que cansa, porque todo el tiempo alguien estaba teniendo un pensamiento y otro lo estaba escuchando. Entonces, obviamente es ficción. Tenemos nuestros pensamientos secretos.
muchas veces el consejo es, guárdeselo, guárdeselo para usted, porque va a ofender. O a lo mejor muchas veces la persona no está preparada para lo que usted va a decir. Sería inadecuado comunicarlo. El Señor está trabajando. Miren, una de las cosas que el Espíritu trabaja, la gente piensa de que el Señor trabaja en áreas así bien espirituales, bien así nomás. Y no, Él trabaja en nuestros pensamientos. No, Él trabaja en quiere que yo aprenda a manejar mis emociones. Y lo que diga, lo tenga que decir adecuadamente, aunque esté picado. Miren, todos nosotros nos picamos. En la palabra de Dios dice, todos nos picamos. Eh, todos hemos dicho cuando decimos, todos hemos ofendido muchas veces. La interpretación actualizada, remiana, dice, todos nos picamos. Esa es la interpretación. Nos picamos todos. Y yo decía, ok, voy a estudiar sobre el picadismo. ¿Qué significa el picadismo? Bueno, son emociones no controladas. El asunto es esto, mire, un pequeño mecanismo que estuve averiguando y todo que tenemos en el cerebro. El cerebro siempre piensa, ¿no es cierto? No hay tal de que usted no piensa, no, siempre piensa. El cerebro trabaja solo y trabaja con ciertas ideas fijas. Nos fijamos ideas, queramos o no, y andamos con esa idea. Es un tormento horrible. Que ciertas ideas negativas, muchas veces negativas, un día nos va a traicionar. Por eso es que hay que aprender a manejar ese pensamiento muchas veces, porque esa idea negativa me va a traicionar. ¿Cómo? Cuando yo me enfrento a la otra persona y esa persona tiene o dice la palabra clave que me hace explotar. Hay una palabra clave que hace explotar. Me ocurrió hace poco algo, y lo digo con vergüenza. Me piqué. Dije algo que arruinó una reunión. Tenía yo una reunión en una institución con alguien más. Teníamos que abrir un tipo de, ¿cómo puedo decirlo para interpretar bien? Teníamos que hacer un trámite y lo tenía que hacer con otro señor. Y obviamente era en inglés. Yo les digo llevo 30 años aquí en Estados Unidos y muchas veces he tenido dificultades con mi idioma, con el idioma. Me cuesta mucho, me ha costado mucho aprender completamente el inglés. Sé muchas cosas en general, pero en este trámite en que teníamos que hacer obviamente en inglés, y me pongo nervioso cuando se trata de trámites con cosas así medias legales. Y teníamos que hacerlo con este señor con el cual yo estaba. Entonces la persona que estaba a cargo de manejar esta situación dice, ¿cuál es el lenguaje primario de ustedes? Es español. Sí, los dos, el señor hermano es hispano también. Y sabe más inglés que yo, ¿ok? Por eso es que estoy picado, ¿ok? No. Sabe más inglés que yo. Y llegó un momento que dijo algo, ya había una cosa media tensa con ese señor. Y yo sé, mi pensamiento fijo es que tengo que aprender más inglés. Ese es el pensamiento que me sigue constantemente. Y de repente tengo conflicto porque a lo mejor tengo barreras, no puedo aprender, y sobre todo cuando es un trámite me pongo más nervioso y me tapo más. Entonces dijo, ¿desearían que esta conversación sea en el idioma de ustedes? No, dije yo, está bien.
sacando mi orgullo. Es ok. Este otro señor dijo, ¿estás seguro? El hecho de decir así me fue el gatillazo. Me piqué, me dio una rabia, dije, este siempre ha sido así conmigo, siempre me ha tratado de humillar, no me voy a dejar de... Le dije, sí, dije que sí, y ¿sabes qué más? Esta reunión no está siendo provechosa, vamos a tener que postergar, y me enojo. Se enoja la otra persona, resultado, no se hizo, se canceló esa reunión. Y yo todavía cuando terminé de decirlo, salió de mi corazón, me di cuenta que me descontrolé y arruinó una reunión. Se puede arreglar después, pero arruinó una situación. Y no fui capaz de pedir disculpas. Todavía tengo que hacerlo. No fui capaz. Entonces fue hace muy poco. Y yo digo, Dios mío, todavía lidiamos con el problema de nuestro carácter, la lengua y lo que digo y por qué lo digo. Por eso es que es un ejercicio. Haga ese ejercicio constantemente. Piense lo que va a decir. Piense lo que va a decir. Dígaselo a usted primero. Repítalo a usted primero. Escúcheselo. Y después piense, vale la pena que lo diga. El problema es que son segundos. Yo creo que milisegundos, milisegundos que ocurre. Donde yo puedo meter las patas. Ok, el que mete las patas, consejo para todos, aparece en la traducción remiana. El que meta las patas, aprenda a sacar las patas. Ok, versículos claros, claves en la vida. Aprendamos, si ya la metimos, aprendamos a sacarla. Esa es para decir, 7 veces cae el justo, ¿no es cierto? Y las 7 veces se levantará. Esa es la traducción de mía, ¿ok? Porque es así, tenemos que aprender a lidiar. Quiero terminar con esta idea y que con esto quiero hacer que sea provechoso esta. A lo mejor lo que estoy compartiendo es un pensamiento nomás, pero sé que de alguna manera es provechoso para nuestras vidas. Le busqué la definición de la palabra madurez. Madurez. Y dice que madurez es la capacidad de postergar el placer. Capacidad de postergar el placer. La idea es, denota un autocontrol, el control de mi vida, el control de las cosas. Y una de las formas que yo veo y demuestro que tengo control de mi vida o cuando tengo la capacidad de postergar el placer. ¿Qué significa eso? Hay cosas que tengo ganas de hacer ahora, mis emociones me impulsan de decir o no decir lo que sea, pero tengo una capacidad mayor, un autocontrol que me dice, no es tiempo, no es ahora. La capacidad de postergar el placer. Me gustó esa definición. Yo creo que una de las formas también de expresar es, dice, se le llama en psicología la gratificación aplazada. Usted aprende a aplazar una gratificación, aprende a aplazar una idea que puede ser, si yo ahora la desarrollo o si yo lo digo ahora, no va a resultar y yo me retengo. Y a eso es lo que le llaman, lo que es un atributo intelectual, el control del impulso. La idea de poder controlar las situaciones creo que es algo que siempre nos va a ayudar. Les digo una cosa, la vida matrimonial es difícil, no es fácil. Yo lo digo por experiencia propia y no me fue bien. Bueno, me fue bien en general, nunca voy a negar las cosas hermosas que hubo, pero yo no fui capaz de manejar esas emociones. No fui capaz de manejarlo y decidí retirarme.
posiblemente a mi estado de madurez en que estaba fue lo mejor. Ah, no sé ahora cómo estaría, pero sí he aprendido muchas cosas con respecto al control. Y ahora lo que está de moda, muy de moda, es la famosa inteligencia emocional. No sé, ya todo el mundo habla de la inteligencia emocional. Yo nunca en mi vida habría pensado que existe una inteligencia emocional. Pues bien, ahora los psicólogos dicen sí, usted puede ser muy inteligente intelectualmente, pero un tonto emocionalmente. ¿Ok? Así que existe la inteligencia emocional. Eh, y entre ellas, una de las formas de ser muy inteligente es ser capaz de postergar las emociones, postergar algo, postergar una decisión que me lleva solo por una emoción y poder autorregularme, autorregular las emociones. No suena agradable, ¿sabes? Yo quisiera que mis emociones corran libres, pero es así la vida. La vida es un constante situación de aplazar emociones, de controlar emociones, de frenar la boca, de frenar la lengua muchas veces. Usted tiene que sentir que está frenándose y le digo, hay una gratificación en eso. Cuando usted muchas veces no dijo lo que quería decir, no significa que es un cobarde, significa que es un valiente. Es capaz de someter una emoción y no decirlo, porque lo que lo va a decir va a ser negativo, va a ser nefasto. Una frase para terminar, es un dicho que me enseñó mi padre. Dice, el colmo de la calma es mantener la calma cuando todo ha llegado al colmo. Otra vez lo voy a repetir. El colmo de la calma es mantener la calma cuando todo ha llegado al colmo. Cuando está el desparramo, hay alguien que tiene que levantar y decir, calmémonos muchachos, vamos a tomar esto con calma. Vamos a tener calma cuando todo ha llegado al colmo. Creo que el poder en, manejar nuestras emociones creo que es una meta importante. No lo tome livianamente. Creo que es una de las áreas donde más el Espíritu Santo quiere trabajar y en una de las áreas donde menos dejamos que el Espíritu Santo trabaje. Mire qué curioso. Porque el que yo pueda someter al Señor las emociones con mis pensamientos, obviamente, me hace ser más maduro. Aprendemos a ser maduros. Entonces, es algo que tenemos que seguir desarrollando. Les animo, no soy un buen ejemplo, pero les animo a que todo el tiempo cuando venga el conflicto, poder tener esto en cuenta, de mantener la calma, la serenidad, buscar la palabra adecuada, sea el mejor político. A lo mejor usted es un buen político, aprenda a hacerlo. Aprenda a usar la palabra como conviene. Aprenda a usar las expresiones como conviene. Se hace más difícil con la gente que vive con usted constantemente porque lo conoce o la conoce muy bien. Pero aún así, yo creo que todo el mundo quiere ver en otro un desarrollo con respecto a la madurez emocional. Quizás intelectualmente estamos perfectos, bien, conocemos de todo. La habilidad que tenemos del conocimiento de la Biblia, hay pocos como yo. En el trabajo, soy el mejor, por eso que me llaman a mí. Tenemos muchos orgullos de logros intelectuales en la vida, pero no de las emociones. Como dicen acá, de la patada muchas veces.
Y al final es ahí donde se ve quién es usted, quién es realmente. Todos tenemos que aprender a seguir luchando. No deje que ese caballo corra. No deje. Ese caballo se tiene que domar. Y es algo que va a ser de beneficio no solo para usted, sino para los demás, los que usted está alrededor. Cuando usted, ok, lo último este tema me apasiona por eso. Cuando usted, le voy a dar otro tip más, otra idea, otra cosa de cómo aplicar. Analícese usted mismo. Cuando usted se dio cuenta que se picó por algo, significa que usted tiene un problema emocional que solucionar. Algo lo molesta. Tiene que trabajar en eso. Porque no va a resultar si usted sigue así. La gente que es gruñona, que es pesado para contestar, están atrapados en sus pensamientos negativos, está atrapado ahí y lo amarga más y más. Y cuando lo tocan en un punto delicado y todo, va a explotar y dice algo. Yo no sé si a usted le pasa a veces cuando dicen, oye, no le digas eso porque esa persona explota. Ten cuidado porque cuando dice hiere, hay personas que se adiestran a herir, ¿saben ustedes? Se entrenan en la vida para decir algo pesado al otro. Los chilenos, ya con eso, y con esta me despido, dice las canciones mexicanas. Los chilenos somos muy buenos para mofarnos de otros, ¿sabían ustedes? Somos muy sádicos. Es la cultura, yo sé, les digo porque lo vivo acá. Muchas veces me han dicho, sabes, tus bromas son muy pesadas. Muchas bromas que yo he dicho han sido hirientes. Es una manera psicológica de hacer muy mala, de decir camufladamente lo que me cae mal de la otra persona. Me he arrepentido, vuelvo a cometerlo con menos frecuencia, pero gracias a que hay gente que ha sido honesta conmigo, me dice, Remy, a veces tus bromas son pesadas. No fueron cómicas, hirieron. Aprende, por favor. Me da una vergüenza, pero lo acepto. Quiero hacer las cosas mejor, quiero ser mejor. Y yo creo que ese es el deseo de cada uno de nosotros. Dios lo pone en su palabra varias veces. Proverbios nos enseñó, ¿no es cierto? Santiago también, que tenemos que cuidar lo que decimos para que haya bendición. Yo quiero bendecir, yo quiero agradar, yo quiero edificar, yo quiero que sea mejor este mundo. Depende de nosotros, depende de nuestra boca, depende de nuestros dichos. Que el Señor les bendiga, les ayude, nos anime y que nos fortalezca a cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga, hermano.